escogiendo con quién batallar. O sea, uno no batalla solo. Bueno, hay personas que pelean con ellos mismos y aún así salen perdiendo, ¿verdad? Pero escogiendo con quién batallar, y usted va a entender el por qué. Siempre vamos a encontrar situaciones, momentos donde nos encontramos en diferentes batallas, ¿sí? Y nuestra decisión, eso es lo que va a marcar la diferencia. Así que estamos contentos en esta noche. Bienvenido, mi hermano. Estamos contentos de tenerte con nosotros. Amén. Amén. ¿Sabe algo? Quiero compartir contigo acerca de David. Diga conmigo, David. Vamos, pero dígalo fuerte, David. David, él tuvo que batallar desde muy temprana edad. Aún en su vida había momentos donde él tuvo que batallar. Y quiero compartir contigo algunos escenarios donde David tuvo que enfrentarse a ciertas batallas. Pero antes que eso, es importante saber qué significa la batalla. ¿Qué es una batalla? Una batalla es un combate. Diga conmigo, un combate. Una batalla es una acción ofensiva. Pero esa acción ofensiva está enfocado en la obtención de un objetivo. Es decir, una persona que va en una acción, ¿verdad?, ofensiva como tal, es porque va enfocado, porque él va a obtener algo. Es decir, hay un objetivo, hay un propósito, hay una motivación, hay un porqué se va a producir una batalla, una lucha, un combate, una acción ofensiva. Porque la batalla es precisamente la lucha, es un conflicto entre dos fuerzas. Nosotros diariamente también estamos en batalla. Es decir, estamos en una lucha. Muchas veces tenemos que tomar decisiones que para nosotros es una batalla, es una lucha. Hay momentos, puede ser en el trabajo, en la familia, en el hogar, con los hijos, ¿verdad? Decisiones que debemos de tomar que se presentan como una batalla, entendiendo que una batalla es una lucha, es un conflicto. Y siempre tiene que haber un motivo, un propósito, un objetivo a alcanzar. Entonces lo que vemos con esto, y quiero poner ciertos escenarios donde David tuvo que enfrentarse desde muy temprana edad. La primera batalla a la cual David tuvo que enfrentarse fue el menosprecio. Diga conmigo, el menosprecio. La primera batalla con que David tuvo que enfrentarse fue al menosprecio, al ser menospreciado. ¿Y cómo así? Vea lo que dice el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 10 y 11. Recordamos, ¿verdad?, antes de leer, que Saúl había sido nombrado como el primer rey de Israel. ¿Y quién lo ungió? El profeta Samuel. Y Dios vio la actitud del rey Saúl, que se había apartado de Dios, se había alejado de Dios. Y dice que Dios, él buscó, él escogió ya otra persona que tenía su corazón. Le habla al profeta Samuel y le dice que tiene que prepararse porque va a ir a ungir al próximo rey. Normalmente en un reinado, y nosotros lo vemos actualmente también, siempre quien hereda el trono es, ¿verdad?, la familia, son los descendientes como tal del rey. Pero en este caso David no era familia de Saúl. Y lo que vemos es que Dios le habla al profeta Samuel y le dice: prepárate porque vas a ir a ungir al próximo rey de Israel. Y Samuel se prepara, va a la casa, ¿verdad?, de un hombre en el cual Dios le dice, y vamos a ver quién es, y le dice: y ahí vas a ver lo que yo te voy a indicar, a quien tú vas a ungir. Sí, pero ¿cómo voy a ir si el rey Saúl se entera de que yo voy a ir para allá y que voy a ir a ungir al próximo rey? Seguro me va a matar. No, haz como que si vas a hacer una ofrenda. De hecho, agarra una vaca, un animal, te vas a ir, vas a ofrecer un sacrificio. Y lo que vemos con esto es que él llega y vea lo que dice. Cuando él ve a los hijos de un hombre, él pensó que entre ellos estaba el próximo rey, pero entre los primeros que él había visto. Ahora bien, vea lo que dice el versículo 10. Yesé, que era el padre
de David, en otras versiones Elí, ¿verdad? Pero este hombre como tal le presentó al profeta Samuel a cada uno de sus hijos, porque le dijo: vengo a ungir al próximo rey, y Dios me dijo que es uno de tus hijos. Imagínese para un padre escuchar eso, de que uno de tus hijos va a ser el próximo presidente de la república. Es más, que diga, no es que va, no, ya está declarado, él va a ser. ¿Cómo usted se sentiría? Y dice: wow, excelente, ¿verdad? Y dice, él comienza a pasar a cada uno de sus hijos. Y vea lo que dice el versículo 10. Yesé le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo que el Señor no había elegido a ninguno de ellos. Ya este hombre había pasado a sus hijos. Él dijo: bueno, desde el mayor, que el hombre está portado, es un cuarto bate, el hombre va todos los días al gimnasio, es un soldado del ejército del rey Saúl, ese tiene que ser, salió igualito a mí, de bien portado. Eso fue lo que pensó este padre. Pero Samuel dice, y lo dice la palabra en versículos anteriores, que cuando Samuel lo vio, cuando vio su parecer, cuando vio a estos hombres, él dijo: tiene que ser este. Y Dios una y otra vez le dijo: no te fijes en lo que el hombre ve, no te fijes en lo de afuera, porque yo veo algo que nadie puede ver, yo veo su corazón. Y cada vez que pasaron uno, pasó el otro, pasó el otro, pasó el otro, Dios le dijo: no es ese, no es ese, ese está reprobado, yo sé lo que hace ese, en la medianoche se separa, yo sé qué es lo que hace, ¿verdad? Y Dios comienza a revelarle al profeta Samuel que no era ninguno de esos. ¿Y dónde estaba David? Diga conmigo, ¿dónde estaba David? David no estaba en esa reunión del ungimiento del nuevo rey. Entonces lo que vemos, dice, Yesé le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo que el Señor no había elegido a ninguno de ellos. Versículo 11. Y le preguntó el profeta Samuel: ¿estos son todos tus hijos? Yesé respondió: ya me acordé, disculpa, falta uno. Ok, que es el menor. ¿Quién era David? Diga conmigo, el menor. Que es el menor. Pero él anda, ¿qué? Cuidando, ¿qué? Las ovejas. El propio papá de David lo había menospreciado. El propio padre de David lo había menospreciado. Le dijo: sí, me falta uno. Lo que pasa es que, disculpa, te traje a los mejores. Te traje, menos los cuarto bates. Pero sí es verdad, me falta uno. Y ese uno está cuidando las ovejas. Es decir, no está aquí. Él no está en medio de esta celebración. Y vean entonces lo que dice. Y dice, y Samuel le dijo: manda a traerlo, porque sin él no podemos sentarnos a la mesa. Lo que el padre había menospreciado, tuvo que venir otra persona, lejano de la familia, lejano de la casa, para darle el valor que Dios le había dado a ese jovencito. Lo que en su casa había menospreciado, ya Dios lo había seleccionado. Ya Dios lo había escogido y Dios lo estaba formando. Y sé que así quizás te puedes sentir tú el día de hoy. Pastor, pertenezco a una familia, pero quizás en mi familia hay muchos que no creen en mi potencial. Hay muchos que quizás no tienen, ¿verdad? No creen que yo pueda alcanzar grandes cosas. Todo soy yo, todo es mi culpa. Y quizás hay personas que te han menospreciado, hay gente que te ha, ¿verdad?, calificado, te ha etiquetado. ¿Y sabe qué es lo que duele? Que muchas veces esas etiquetas, lo que duele de las etiquetas o del menosprecio, es porque no viene de personas alejadas de uno, personas que no nos conocen. No, es cuando vienen de personas cercanas a uno. Es cuando vienen de personas que uno ama, que uno quiere, que se han creado vínculos de amor, de emociones, de sentimientos, de amistad. Y muchas veces hasta la misma familia ha caído en el menosprecio. Y David no estaba en esa celebración, pero el profeta Samuel dijo: mándenlo a buscar, porque sin él no nos vamos a sentar a la mesa. Entonces lo que nosotros vemos acá, y por ahí, ¿verdad?, hay una imagen donde quizás a veces nosotros podemos caer y decir, bueno, la parte del menosprecio, el batallar con el menosprecio de sus padres. Y nosotros vemos una imagen donde
las mamás siempre dicen, yo amo a todos mis hijos, ¿por qué? Por igual. Cuando usted ve esa imagen, yo no sé si usted ve, hay una diferencia en esa imagen. ¿Cuáles son las diferencias? Esa mamá tenía 3 hijos, ¿sí? Pero la mamá decía, yo amo a todos por igual, no tengo favoritos. ¿Será que ahí se nota que no hay favoritos? ¿Dónde estaban 2 de sus hijos? Que ni se ven. Pegaron una foto tipo carneo, ahí, en la pared. Pero una de sus hijas está ¿en dónde? Grande, en un cuadro. Pero entonces, ¿verdad? Llegan los otros 2 hermanos y dicen, mamá, pero oye, no, yo los amo a ustedes por igual. No tengo favoritos. ¿Cómo usted cree que se sentiría David cuando llegó y se enteró que había una celebración y él no había sido invitado? Y que la celebración no era en casa del vecino, era en su propia casa. Era en su casa y a él no lo habían invitado. Ahora bien, David tuvo que batallar con el menosprecio de sus padres. David tuvo que batallar con el menosprecio, ¿sabe? Todos sus hermanos, los hermanos de David, entre sí los 3 primeros, eran hombres de guerra, eran hombres de batalla, pertenecían al ejército del rey. El ejército del rey. Y para sus padres estos eran considerados valientes, hombres de guerra, eran hombres aguerridos. Para su papá él era un orgullo decir, yo tengo, ¿verdad?, a varios de mis hijos en el ejército y estoy orgulloso de ellos. Eso era lo que decía el papá de quién, cuando se refería a los hermanos mayores de David. Cuando el papá hablaba de los hermanos mayores, él hablaba y decía, mis hijos son valientes, mis hijos son aguerridos, mis hijos, ¿verdad? Ellos son hombres que no le temen a nada. Sus padres estaban llenos de orgullo por ellos. Ahora, en cuanto a David, David lo mandaron solo. ¿Y dónde estaba David? Simplemente acompañado de animales. David estaba acompañado de animales allá en las montañas, mientras los hermanos estaban allá con el ejército, entrenando, vistos. Su papá hablaba de ello, pero había uno que mandaron a David y le dijo, tú te encargas de las ovejas, vete lejos, que ellos vayan a pastar, ¿verdad? Pero tú anda, llévatelos. Para allá mandaron a David solo, simplemente acompañado de los animales. En comparación con sus hermanos, no era un oficio que llenara de orgullo a sus padres. En este caso, su papá. Escuche esto. Cuando su papá hablaba de sus hermanos, decía, tengo unos hijos que son soldados. Pero cuando hablaba de David, sí, él está allá con los animales. Es decir, el mismo papá de David no le dio la importancia al oficio que estaba haciendo David. ¿Y sabe qué estaba haciendo David? Estaba cuidando, estaba alimentando, estaba protegiendo a sus ovejas. Es decir, David estaba pastoreando. Y era menospreciado por la gente que David amaba, aún por sus mismos hermanos. Y hay personas que muchas veces hasta menosprecian el trabajo que se hace en el pastorado. Hay personas que muchas veces menosprecian el poder cuidar, alimentar con una palabra. El poder saber, David tenía que saber qué pasto era el indicado para sus ovejas, para que no se enfermara. Cuál era el pasto indicado, a dónde llevarlo, donde ellas pudieran estar tranquilas, seguras, en paz, en calma. Y eso es lo que muchas veces el pastor hace también. Y digo como pastor, pero también sé que hay pastores. Pero ¿sabes algo? El pastor se encarga de orar, de llevar palabra, de darle una palabra que pueda alimentarte, alimentar tu espíritu, alimentar también, escucha, tus emociones. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden llegar a un servicio y ¿sabes cómo llegan? Llegan quebrados, llegan rotos emocionales, llegan con heridas en su corazón. Y el pastor David, como era un pastor de oveja, cuando una de ellas se lastimaba, se cortaba, se lesionaba, David tenía que curarla. David tenía que ungirla con aceite, ponerle un ungüento. ¿Para qué? Para cuidar de ella.
Y ese es el trabajo que muchas veces hacemos. Lo que vemos con David es que David lo mandaron solo. Estaba simplemente rodeado ¿de qué? Diga conmigo, de ovejas. Pero sus hermanos estaban rodeados de otros guerreros valientes igual que ellos. Pero su papá cada vez que hablaba de orgullo de sus hermanos, más no de David como tal. Muchos padres podían tener pastores de animales. ¿Por qué? Porque él sabía que habían vecinos, que habían otros padres que tenían también hijos que estaban con los animales. Pero no muchos padres tenían hijos que pertenecían al ejército del rey Saúl. Por eso este padre se sentía orgulloso cuando hablaba de sus primeros hijos, de los mayores. Decía, ellos pertenecen al ejército. Y el menor está por allá con los animales. Ese era el papá de David. Entonces cuando David llegaba a su casa, cuando él regresaba del trabajo, cuando él regresaba de pastorear, era para buscar comida, para volver a ir ¿a dónde? A las montañas. David regresaba a la casa para buscar provisión, para ver a sus padres, buscar provisión e irse nuevamente ¿a dónde? A las montañas. Ahora, la pregunta cuando estaba leyendo esto que me hice y quiero hacerte es la siguiente. ¿Qué historias asombrosas podía contar David que pudiera llamar la atención de su padre y de sus hermanos? ¿Qué historias asombrosas podía contar David de sus experiencias en la montaña con los animales que pudiera llamar la atención de su papá y de sus hermanos? Cuando sus hermanos llegaban a casa, su papá salía y vamos a hacer fiesta. Y cuéntame, hijo, ¿a cuánto te llevaste esta semana? A filo de espada. ¿Cómo estuvo el entrenamiento? ¿Cómo está el ejército? Bueno, papá, y estamos entrenando duro. Sí, tuvimos una guerra, una batalla, pero aquí estamos con vida. ¡Wow! Ese es mi hijo. Y quizás le contaban todas las historias de lo que ellos hacían. Pero qué historia tan asombrosa podía contar David cuando llegaba a casa que pudiera llamar la atención de su papá y de sus hermanos. No, tú sabes que estábamos caminando y de repente había un charquito y una de las ovejas quería tomar de ese charquito del agua, pero yo vi que el agua tenía parásitos, tenía gusanitos, ya tenía larva, ¿verdad? Tenía y todo. Y yo agarré a la oveja que estaba a punto de beber y la agarré y ella no pudo tomar. ¿Usted se imagina que eso era una historia para que su papá dijera, ¡wow! ¿Y sus hermanos? ¿Usted cree que eso podía llamar la atención de su papá y de sus hermanos? Siendo sincero. Entonces, ¿qué historia podía contar David que pudiera llamar asombrosa, una historia asombrosa que pudiera llamar la atención de su padre y de sus hermanos? Pero ¿sabe algo? Aquí nosotros vemos que cuando David estaba allá solo en las montañas, David podía librar a los animales de las fieras. David se enfrentaba ¿a qué? A animales. David se enfrentaba a animales feroces que venían porque estos animales querían atacar y querían llevarse ¿a qué? A las ovejas. Pero ¿quién podía creerle si no habían testigos? ¿Cómo David podía llegar a la casa y decir, no papá, te cuento, vino un oso y se quería comer a las ovejas, pero yo me enfrenté al oso y lo maté? Sí, ¿y dónde están los testigos? ¿Quién puede corroborar esa historia? Mis ovejas. Y las ovejas, ¿qué podían decir las ovejas? Siendo sincero, ¿cómo usted cree que el papá no le iba a preguntar a las ovejas si eso era verdad lo que él estaba contando? Papá, vi una fiera, venían leones, ¿verdad? Venían a veces los pumas, venían estos animales que querían robarse. Las zorras, ¿verdad? Los lobos querían venir y robarse las ovejas, pero yo me enfrentaba con ellos con piedra, con palos, con mi onda. Yo practicaba con mi onda y les daba, los hería. Muchas veces, muchos de ellos los espantaba y otros los mataba. Y el papá, oye, excelente, ¿y quién me puede decir que lo que tú me estás contando es verdad? ¿Dónde están los testigos? Porque David estaba solo. David estaba en las batallas solo, rodeado simplemente de ovejas. Pero cuando llegaban los hermanos a decir, sí, y yo pude enfrentarme a tantos enemigos, sí, y llegaban los amigos de esos hermanos, sí, yo lo vi, es verdad, y le atravesó la espada, y el papá, wow, porque ellos sí eran visibles,
Las batallas de ellos eran visibles, pero las de David eran a solas. Lo que ellos no sabían era que Dios lo estaba preparando. Yo sé que tú tienes batallas a solas. Yo sé que hay batallas que tú estás enfrentando hoy, grandes, que usted dice, las estoy enfrentando solo. Bueno, Dios y yo, pero no hay nadie más que pueda dar testimonio. ¿Sabes algo? Eso, cuando tú estás batallando en la soledad, tú y Dios, es simplemente un proceso que Dios está teniendo contigo, porque Él sabe que vas a enfrentar otras batallas que sí van a ser visibles. Hay cosas que hacemos en privado, pero que las recompensas siempre van a ser en público. Y habían batallas ahí a solas, que simplemente las tenía David. Ahí estaba David, juntamente con sus ovejitas. Y las ovejitas, ¿cómo decían las ovejitas? Eso era lo único que podían decir. No podían decir más nada. Pero ¿sabe algo hermoso? Del aroma a ovejas, David, del aroma a ovejas a perfume de propósito divino. David, cada vez que llegaba a su casa, ¿sabe? Cuando llegó el profeta Samuel, que vino a ungir uno de sus hijos, de repente cuando el profeta Samuel vio a este jovencito, dijo: wow, algo en él. Dios le dijo: ese es. Y Samuel dijo: wow, hemos encontrado al próximo rey de Israel. Y de repente se encuentra Samuel y dice: vamos a salir. Y cuando ellos salen, ¿sabe quiénes estaban de testigo? Ahí estaba Samuel con David, estaban los padres de David, estaban los hermanos de David, pero también estaban las testigos que cuando venía un animal feroz, David se enfrentaba a ellas. Y estas mismas ovejas que eran testigos, escucha, que eran testigos cómo David se enfrentaba a los animales para poder mantenerlas a salvo, fueron también testigos del ungimiento de David. Cada vez que David llegaba a la casa, olía ¿a qué? A oveja. Del aroma a ovejas a perfume de propósito divino, de ovejero a rey. ¿Cómo es que en un día su perfume cambió? En un día, en minutos, en instantes, su condición cambió. Él llegó simplemente porque era la hora de poder venir a casa. Lo que no sabía es que ese día su vida iba a cambiar. Ese día su vida iba a cambiar. El cambio para tu vida puede ser, diga conmigo, de repente, en minutos, en horas. Y yo estoy seguro que Dios tiene grandes cosas preparadas para ti. David no sabía que en su casa había una preparación para ungirlo como rey. Él simplemente venía a la casa. Él simplemente venía con sus animales. Y de repente esos mismos animales lo veían y decían: wow. Nosotros pensando como los animales, ¿verdad? Pero esos mismos animales que veían como tal, cómo él se enfrentaba a otros animales para poder mantenerlas a salvo. Ahora esos mismos animales estaban siendo testigos de cómo lo estaban ungiendo como rey. Es decir, David iba a ir a un nuevo nivel. Iba a ir ahora ya no simplemente a oler a oveja, sino que su perfume iba a cambiar. ¿Cambió en ese instante? No, porque tuvo que regresar con sus animales. Pero en el tiempo, esa promesa, ese ungimiento que ocurrió en su vida, se iba a cumplir. Es decir, las promesas que Dios te ha hecho, las palabras que tú has recibido de parte de Dios, algo sí tienes que tener por seguro: se va a cumplir. En el tiempo perfecto de Dios se va a cumplir. La segunda batalla que David tuvo que tener, diga conmigo, primero el menosprecio. Y fue menospreciado nada más y nada menos que por su papá. La segunda batalla fueron sus hermanos. Porque sus hermanos estaban allá en la batalla, estaban concentrados para poder enfrentar a los filisteos. Y David llega a la casa como mensajero y el papá simplemente le dice: David, necesito que vayas a donde están tus hermanos y puedas ver cómo están ellos. Y llévale esta comida,
quiero que puedas llevarle estos alimentos, pero que también nos puedas decir cómo están ellos, cómo va la batalla, cómo va la guerra, cómo va todo. Estamos pendientes acá en casa. Y David, como siempre fue un hombre obediente, un joven obediente, él dijo, claro que sí, yo voy a ir, quiero ver cómo están mis hermanos. Y cuando él llega, ve lo que dice el capítulo 17, versículo 28. El capítulo 17, 28 dice: pero cuando Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar con los soldados, se llenó de ira contra David. ¿Quién? El hermano mayor, Eliab. Cuando Eliab pudo ver que David había llegado, no simplemente a dejar la provisión de alimento, sino que lo encontró hablando con los soldados, él se llenó de ira, se enfureció. Y vea lo que le dijo. Le dijo: David, ¿a qué has venido? ¿Con quién dejaste? Vea lo que dijo. ¿Con quién dejaste nuestras pocas ovejas en el desierto? Y le dice: yo sé que te crees muy valiente y también sé que por malicia has venido a ver la batalla. Vea el saludo, el recibimiento que su hermano le da a David. David venía contento, David venía entusiasmado, David venía con una expectativa, ¿verdad? Voy a ver a mis hermanos, voy a ver cómo va todo. Y su hermano mayor, cuando lo recibe, le dice: David, yo sé cómo tú te comportas, yo sé cómo tú piensas, yo sé cómo tú eres. Y tú has venido simplemente por chismoso. En palabras criollas, ¿verdad? Tú has venido a ver cómo va la batalla. Chismoso, curioso. ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas allá en tu montañita donde tú estás por allá? ¿Con quién las dejaste? Eso era el hermano mayor de David. Pero David en ese momento, él pudo, algo que me llama la atención, es que David en ese momento, él pudo haberse quedado discutiendo con sus hermanos o ir a enfrentar a Goliat. Pero vea esto, David pudo haberse quedado discutiendo ¿con quién? Con sus hermanos. Diga conmigo, él pudo haberse quedado peleando, discutiendo con sus hermanos. Pero ahora era la pregunta: si se hubiese quedado discutiendo con sus hermanos, no habría conseguido nada. Si él se hubiese quedado discutiendo con sus hermanos mayores, David no hubiese conseguido nada. Simplemente una discusión tonta, sin sentido, que le haría perder el tiempo. ¿Pero por qué? Porque no había recompensa en esa batalla. Es decir, en ese enfrentamiento que David tuvo con su hermano, no había recompensa. No sé si me explico. Ahí no había nada que ganar. Simplemente perder el tiempo. Una discusión tonta. Perder el tiempo. Y David, cuando vio la actitud, cuando él pudo percibir, él dijo: no, yo no voy a perder mi tiempo en esto, porque aquí no hay recompensa. Aquí no voy a alcanzar nada, no voy a lograr nada. Solo regresar desanimado, frustrado, dudando de su liderazgo, de su potencial, identidad y de su autoestima. Él pudo entender que quedarse peleando, discutiendo con su hermano era una pérdida de tiempo. No había nada que lograr, nada que alcanzar, no había un premio por esa discusión. Por eso él dijo: yo no voy a perder mi tiempo discutiendo contigo. Mira lo que dice el versículo 29. Y dice: David le respondió a su hermano: ¿y qué es cuando se fue? ¿Y qué es lo que he hecho? Tú solo hablas por hablar. Le dijo a su hermano: ¿qué es eso, hermano? ¿Y qué he hecho yo? Tú hablas por hablar nada más. Y el versículo 30, eso es lo que usted y yo muchas veces tenemos que hacer. Vea lo que hizo David: y se apartó de su hermano. Si usted tiene su Biblia, subraya esa palabra: se apartó. Se apartó de su hermano y fue con otros soldados. ¿Para qué? Para que le confirmaran lo que había oído y le dieron la misma respuesta. David fue
sabio. David tuvo discernimiento. David fue inteligente. Él dijo, yo no voy a perder mi tiempo discutiendo contigo. Y David simplemente se fue, se apartó de su hermano, se fue con los otros soldados y literalmente le dijo, ven acá, confírmame lo que acabo de oír. ¿Qué es lo que le van a dar al que gane el bichito aquel que está hablando? Eso fue lo que literalmente hizo David. ¿Sabes algo? No te permitas, escucha, esto es contigo, no te permitas discutir con personas insensatas, provocadoras y cizañeras. No te permitas discutir con personas insensatas, provocadoras y cizañeras. ¿Sabes por qué? Porque te tengo una palabra, es tu decisión. Tú decides, ¿me quedo discutiendo o simplemente me voy porque no voy a perder mi tiempo contigo? Diga conmigo, uy. La tercera batalla que tuvo que enfrentar David fue con el rey Saúl, con el mismo rey Saúl. En el capítulo 17, versículo 31, vea lo que dice. Pero alguien oyó el comentario de David. Uno de los soldados escuchó lo que dijo David y vea lo que ocurrió. Dice, pero alguien oyó el comentario de David. Si usted tiene su Biblia, subraye eso. Pero alguien oyó el comentario de David. Y dice, y cuando Saúl lo supo, mandó que lo llevaran a su presencia. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay alguien que está escuchando lo que tú estás hablando. Hay alguien que está escuchando tus palabras de fe, tus palabras de valentía, tus palabras de proyectos, tus palabras de sueño, y lo harás saber a la persona correcta. Hay gente que está escuchando tus palabras. Hay gente que está escuchando cómo tú hablas con fe. Hay gente que está escuchando tus palabras cuando tú hablas, cuando tienes conversaciones, buenas conversaciones que pueden fortalecer tu fe y la fe de otro. Cuando tú hablas de sueños, de proyectos, de avances, de bendición, hay gente que está escuchando. Hay oídos que están prestos a tus palabras, porque dice que hubo alguien que escuchó lo que David habló y fue a la persona correcta, nada más y nada menos que al propio rey. Y cuando fue al propio rey, le dijo, cuando el rey escuchó, dijo, ¿y quién es? No, mándemelo, tráiganmelo, quiero ver quién es. Versículo 32. Mira lo que dice entonces. Entonces David le dijo a Saúl, porque llegó a donde estaba el rey. Entonces David le dijo a Saúl que no se vean las primeras palabras que le dijo David al propio rey Saúl. David lo que le dice al rey Saúl es que no se desanime nadie por causa de ese filisteo. Este siervo tuyo irá a pelear con él. Las primeras palabras de David al rey fue, rey, que no se desanime nadie, porque David pudo ver que había desánimo, había temor, había miedo en el ambiente. ¿Sabes algo? Eso es ser una persona que no es un termómetro, que es un termostato. Porque un termómetro se adapta al ambiente, pero el termostato tiene la capacidad de transformar las temperaturas, de transformar los ambientes. David no era un termómetro. David no simplemente se adaptó al momento. Todos están llenos de temor, yo también me voy a llenar de temor. Todo el mundo está hablando mal, yo también voy a hablar mal. Nadie tiene fe, bueno, entonces yo también voy a comenzar a dudar. No. Cuando David llegó con su seguridad, él fue un termostato. Él lo primero que le dijo al rey fue que nadie tenga temor. Todo lo contrario de lo que se estaba hablando entre las filas del ejército. Y usted tiene que tomar la decisión hoy si eres un termómetro o eres un termostato. O te adaptas a las situaciones, o te adaptas al momento, o simplemente lo cambias. ¿Cómo lo cambio, pastor? Con tu actitud, con tu fe, con tus palabras. Y en este tiempo que estamos en los 21 días de ayuno, nuestra fe, nuestro espíritu se está fortaleciendo para no ser un termómetro, para ser un termostato. Dígale a la persona que está a su lado, pregúntele, ¿eres un termómetro o un termostato?
Entonces vea lo que David le dice: que no se desanime nadie por causa de ese filisteo. Este siervo tuyo, o sea, yo, rey, yo voy a ir a pelear contra él. Pero vean lo que le dice el mismo rey Saúl, versículo 33. El mismo rey Saúl, la máxima autoridad, le dice: pero Saúl le dijo: no creo que puedas pelear contra él. Diga conmigo: otro menosprecio. Lo menospreciaron por su juventud. Quizás no tenía los músculos que tenían sus soldados. Quizás no tenía la estatura que tenían sus otros soldados. No estaba armado, no tenía armadura. Y cuando Saúl lo vio, se fijó en él y le dijo: lo siento, puedes tener muy buena actitud. Veo que tienes fe. Veo que tienes una buena actitud. Veo que tienes el semblante, eres un joven, eres bien parecido. Pero ¿sabes algo? Creo que no calificas para enfrentarte a ese gigante. Eso fue lo que le dijo el rey Saúl. Una persona que escucha eso de una autoridad y no tiene una autoestima bien consolidado, amada iglesia, puede cometer grandes errores en su vida. Pero David, diga conmigo, David era David. David ya había sido forjado, ya había sido procesado. David, cuando vio a Goliat, lo que veía era, me acuerdo cuando venían los osos, me acuerdo cuando venían los leones, me acuerdo cuando venían, ¿verdad?, esas fieras que querían robarse a mis ovejas, y ninguna de mis ovejas, ninguno de esas fieras pudo llevarse a una de mis ovejas. El mismo rey le dijo: no creo que puedas pelear contra él. Yo no sé cuántas veces tú has escuchado esta palabra en tu vida. No creo que tú puedes. No creo que tú puedas. Otros sí pueden, pero tú no puedes. No sé cuántas veces lo has escuchado, pero algo sí te digo: tú sí puedes. Si Dios está contigo, usted sí puede. Vea lo que dice entonces. Entonces le dijo: no creo que puedas pelear contra él, pues todavía, este es el rey Saúl hablándole, pues todavía eres muy joven. Y él ha sido un guerrero desde su juventud. Es decir, tú eres una persona inexperta, él es una persona experta. Tú eres una persona que veo que no tienes las capacidades para poder enfrentar. Él es una persona que ha matado a muchos. El mismo rey comenzó a tener una comparación. ¿Sabe que hay algo más dañino? La comparación. Cuando se comienzan a comparar unos con otros, cuando comienzan a comparar trabajos, cuando comienzan a comparar estatus económicos, ¿verdad? Cuando comienzan a comparar, y algo que muchas veces lucho contra eso, y tengo que ser muy sincero con esto, y cuando yo veo que hay personas que aún dentro de la misma familia hacen comparaciones aún con los mismos hijos, entre primos, ¿sí?, entre quizás nietos, sobrinos, que comienzan a hacer esas comparaciones. Usted no sabe la herida en el corazón y en la identidad, en el autoestima, en la imagen que usted puede crear en la vida de ese niño o de esa niña. Cuando hay personas que muchas veces llegan y dicen: ay, tú sí eres lenta, tú sí eres bella, ¿verdad? Y yo veo que hay otras niñas y digo: es que todas ellas son lindas y bellas. Todos ellos son bellos, hermosos, preciosos, por poner un ejemplo. Porque cuando usted se va simplemente con uno, los otros se quedan: bueno, ay sí, porque. No. Luche contra eso, no lo haga. De corazón se lo digo, no lo haga. Si hay algo dañino es la comparación. Y hay personas que les gusta compararse. No solamente que se comparan, sino que les gusta estar comparando todo. No, eso es muy dañino. No esté comparando. Cada quien tiene lo que se ha, ¿verdad?, esforzado en lograr, en alcanzar. Hay gente que ha logrado cosas, que ha alcanzado cosas por su trabajo, por su esfuerzo, por su conocimiento. Hay otros que se le han brindado las oportunidades y las han aprovechado. Otros se le han presentado las mismas oportunidades y no las han aprovechado. Entonces, vamos a evitar las comparaciones.
Entonces lo que vemos acá es que él dice, pues todavía eres muy joven. Y él ha sido un guerrero desde su juventud. Hizo una comparación. Pero David dijo, discúlpeme, rey, pero déjeme decirle algo. Lo que pasa es que usted está viendo simplemente lo que está frente a sus ojos, pero usted no ha visto con quienes yo me he enfrentado. Usted no ha visto los animales. Mira, ha venido oso, ha venido leones, ha venido todos esos animales, y yo los he matado, yo los he enfrentado y han huido, pero muchos han quedado. Usted no ha visto a eso. Es decir, usted no me ha visto pelear a mí. Usted no sabe con qué actitud vengo yo. Es más, si yo hubiese sido David, le digo, y usted no se está dando cuenta que usted lo que tiene aquí es una cuerda que ninguno sale a la batalla. Que todos los que están es viéndolo ya desde lejos. Ahí salió, velo. ¿Sí o no? Y David dijo, yo sí voy a ir a enfrentarlo. Hermano, eso es tener determinación, eso es tener valentía, eso es estar claro, eso es saber quién me acompaña, quién camina conmigo, quién vive dentro de mí. David no batalló con el rey Saúl. ¿Por qué? Porque el mismo rey Saúl quiso desanimarlo a él. Pero Saúl, en el momento, el mismo rey Saúl necesitaba, escuche esto, el mismo rey Saúl necesitaba a alguien que enfrentara lo que él mismo estaba evitando enfrentar. Porque déjeme decirle algo, si había alguien que contaba con las mismas características para poder enfrentar a Goliat, era el mismo Saúl. Porque dice que cuando fueron a buscar a Saúl lo encontraron que era alto, tenía cuerpo. Y todo el mundo, ¿verdad? Es decir, si me va, tírame un gallo, pero que sea a mi nivel. Bueno, ese nivel era el de Saúl. Y el mismo rey dijo, no, bicho, yo no. Pero Saúl necesitaba que alguien pudiera enfrentarse a ese Goliat. Es decir, que enfrentara lo que él tenía que enfrentar, pero no quería. Saúl necesitaba a alguien valiente que enfrentara aquel gigante a quien él mismo le estaba huyendo. ¿Sabe? Hay personas que no quieren enfrentar retos cuando es su obligación y querrán desanimarte para que tú tampoco lo hagas, pero al final ellos necesitan de ti, de tu valentía, de tu riesgo, de tu esfuerzo, de tu fuerza, de tu visión, pero sobre todo de tu fe. Hay gente a tu alrededor que muchas veces tiene grandes batallas, tienen retos, pero están llenos de temor. Pero necesitan a alguien valiente como tú, que puedan llegar en el momento correcto, con la palabra correcta, con la visión correcta, con la actitud correcta, con la fe correcta, para decir, ¿por qué estás así? ¿Por qué no estás haciendo nada? Es que no sé, no, vamos, levántate, vamos que sí puedes, vamos que sí podemos. Necesitamos ese tipo de personas. David decidió enfrentar a un gigante en batalla. Pero ¿sabe por qué David pudo enfrentar a ese gigante en la batalla? Diga conmigo, ¿por qué lo enfrentó? No, que se escuche, ¿por qué lo enfrentó? ¿Sabe por qué David se llenó y dijo, bueno, yo sí voy a ir a enfrentar, llegó mi momento, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque había una recompensa. Había una recompensa. Había una recompensa. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque si tú no ves ninguna recompensa en la batalla que estás a punto de enfrentar, no tendrás ánimo para hacerlo. Te lo voy a volver a repetir. Si no ves ninguna recompensa en la batalla que estás a punto de enfrentar, no tendrás ánimo para hacerlo. Es decir, tú debes tener una motivación. ¿Qué te motiva a levantarte, a salir a la batalla, al salir todos los días, a levantarte, ¿verdad? En estos días, en tomarte un tecito sin azúcar sabroso? ¿Verdad? El poder orar y decir, voy a salir a mi trabajo, voy a salir a mi negocio, voy a salir en lo que usted se pueda desarrollar todos los días. Y usted dice, voy a ir. ¿Qué te está motivando? A David lo motivó cuando escuchó que le dijo, al que venciere, lo van a librar de pagar impuestos, él y su casa. No va a pagar impuestos. David dijo, ok, está
está bien, bueno, me quedaría un poquito más de realito, oye, está bien. Va a vivir también en el palacio, oye, muy bueno. Le van a dar la hija del rey, me anoto, ¿dónde me anoto? Ahí voy. Es decir, había una motivación para David. Recuerde esto, David venía de estar con las ovejas. Usted no sabe si David dijo, bueno, que me acompañe por lo menos, ¿verdad? Pero solo no regreso. Había una motivación, había recompensa para quien pudiera ir y enfrentar gigantes. Cada gigante que tú enfrentas vas a tener recompensa. Tienes que tener algo que te motive, algo que te anime a levantarte todos los días. Que usted diga, yo estoy animado porque quiero alcanzar esto. Es por eso que una persona que no tiene una visión, que no tiene un sueño, que no tiene un plan, que no tiene un proyecto en este tiempo, que no tiene un proyecto, ¿sabes algo? Si hay alguien que no tiene un proyecto, una meta para alcanzar en los próximos meses, ¿verdad? A corto, mediano o largo plazo. Si tú no tienes una meta para este año, si tú no tienes una meta para el próximo mes, para 2 meses, para 3 meses, para 4 meses, amada iglesia, te va a dar igual que pasen los días como si nada. Y más por todo lo que estamos viviendo. Usted necesita tener algo con que usted se levante todos los días. Usted diga, ¿por qué me estoy levantando? Porque tengo responsabilidad. Sí, es verdad, tengo una familia que mantener, tengo que proveer a mi casa, no puede faltar nada. Pero también yo quiero que mi familia pueda estar mejor. Quiero servir más a Dios. Quiero conocerlo más, por eso me voy a parar, ¿verdad? Es más temprano, voy a leer su palabra, voy a meditar en ella, porque hemos aprendido en este tiempo, ¿verdad? El meditar en la palabra, voy a orar, estoy haciendo mi ayuno. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo del ayuno para ti? ¿Qué te está motivando en esta batalla? Porque déjeme decirle algo, hacer ayuno es una batalla. ¿Por qué? Porque recuerde que una batalla es una lucha donde se enfrentan 2 fuerzas. Y nuestra carne está batallando ¿contra quién? Contra nuestro espíritu. Porque dice que el espíritu está dispuesto, mas la carne es. Entonces nuestro espíritu quiere orar, quiere leer la palabra. Y déjeme decirle algo, nos sentimos muy bien. ¿No ha pegado el hambre? Bueno, a mí, no sé usted. Aquí hay unos cuantos que tienen una cara de hambre. Pero déjeme decirle, hacer ayuno es una batalla. Usted puede terminar de orar, de hacer el devocional y salir, ¿verdad? Iluminado. Wow, ¿sí o no? Wow, y usted bajó, salió de la casa, prendió el carro, gloria a Dios, aleluya. Y en lo que te paras en el primer semáforo, ¡fum!, se comienza hasta la luz. ¡Ah! Dios te bendiga. Comenzó tu batalla. ¿Sí o no? Yo siempre lo he dicho, esa es mi batalla. Mi batalla es cuando yo manejo. Que yo bendigo a todo el mundo. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero estar en ayuno es una batalla. A veces el orar, ay, estoy cansado, no, pero tengo que orar, tengo que hacer el devocional. Hay gente que hace el devocional a las 5 de la mañana, porque nosotros vemos los reportes, ¿verdad? Cuando comienzan, los resumen. Hay gente que hace a las 5, a las 6, a las 7, a las 10, a las 11 de la mañana, al mediodía, a las 2 de la tarde, 3, 4, 10 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, a toda hora. Pero es el tiempo que usted apartó para meditar, para orar, ¿sí? Para leer y permitir que sea el mismo Dios hablándote a ti. Es una batalla. ¿Qué te está motivando? ¿Cuál es tu motivo de oración, de ayunar en este tiempo? Tenemos que escoger, escúchame bien, tú tienes que escoger muy bien qué batallas vas a enfrentar. David supo que no podía batallar con su papá. Supo que no podía batallar con sus hermanos. Supo que no podía batallar con el mismo rey Saúl, porque ahí no había recompensa. Ahí lo que iba a haber es una pérdida de tiempo. Y yo sé muy bien que en este momento llegan a tu mente cuántas batallas tú has tenido con personas insensatas, ¿verdad? Con personas que usted dice, lo único que hice fue perder mi tiempo. Con personas que no van a cambiar, con personas que dicen, bueno, allá tú,
¿sí? Personas que están cerradas. Pero que Dios te pueda dar el discernimiento en este tiempo para que tú puedas ver qué tipo de batallas, con quién realmente usted puede tener una conversación, pero que el resultado de esa conversación va a ser de bendición. Hay gigantes que vas a enfrentar. David, para poder alcanzar la recompensa, tuvo que enfrentar a un gigante llamado Goliat. No fue su papá, no fueron sus hermanos, no fue el rey Saúl, fue Goliat. Y por haberse enfrentado a un gigante, el gigante correcto, entonces él pudo obtener la recompensa. Hay personas que lo único que van a hacer es que el enemigo los va a enviar simplemente para hacerte perder el tiempo. ¿Sabes algo, amada iglesia? Cuando el enemigo ve que no te puede hacer caer por un vicio, por otro vicio, por otro vicio, por otro vicio, por otro vicio, ¿sabe lo que una de sus armas? Cansarte. Te va a agotar, que te puedas consumir, desgastar. ¿Para qué? Para que no tengas tiempo de orar, de leer su palabra, de buscarlo a Él, de congregarte. Y tienes que tener mucho cuidado con eso. Usted tiene que saber muy bien que usted va a enfrentar batallas todos los días. Pero hay batallas que no van a dejar ningún tipo de ¿qué? De recompensa. Simplemente David, cuando vio que su hermano tenía una actitud incorrecta, dijo: no, mejor yo me aparto. Dice, y se apartó de sus hermanos. Se fue con la persona correcta. Es tiempo de tomar decisiones. Usted decide si usted mantiene conversaciones equivocadas. Recuerde que la palabra dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Que las palabras no te llenen de temor, de miedo, de inseguridad ni de incredulidad. Que las conversaciones que vas a tener y que tú vas a decidir tener a partir de hoy sean conversaciones correctas, con las personas correctas. Y que Dios va a poner palabras en tu boca que van a ser de bendición, que van a restaurar, que van a sanar en este tiempo. Recuerde siempre esto: personas rotas, personas heridas van a herir a otros. Personas rotas van a romper a otros. Pero personas sanas van a sanar a otros. Personas de fe van a llenar de fe a otros. Personas negativas van a llenar de negatividad a otros. ¿Cómo estás tú el día de hoy? Cierra tus ojitos ahí donde estás, por favor. Yo quiero que tú puedas abrir tu boca con tus propias palabras y puedas decirle: Señor, yo me presento en esta hora delante de ti, creyendo fielmente que tú tienes el control de mi vida. Te pido el discernimiento para poder entender cuáles van a ser esas batallas que me van a dejar recompensas. Señor, te pido en esta hora que yo pueda tener el discernimiento de alejarme de personas insensatas, de personas que lo único que van a hacer es consumir mi tiempo, mis energías, mis fuerzas. Yo quiero mantenerme firme, creyendo en ti, papá. Háblale a Él, dile: sana mi corazón. David, con todo lo que pasó, era un hombre sano, tenía un corazón sano. Dile: ayúdame, Señor, a tener un corazón como el de David, sano. Que yo pueda amar a los que me menosprecian, a los que hoy quizás no están creyendo en mí. Ayúdame a amarlos, ayúdame a poder darle una palabra de aliento. Ayúdame a poder llegar en el momento preciso con la palabra correcta. Ayúdame a amarlos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Él.